Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición que vamos a conocer de primera mano la situación en Perú. Luego que este 7 de diciembre, la semana pasada, el presidente Pedro Castillo fuera removido de su cargo y detenido. Entonces mantiene entendemos que la Corte Suprema de Justicia ha dictado una orden para mantener una prisión preventiva en contra del presidente, y esto además ha causado manifestaciones, protestas en Perú. Y para hablar un poco acerca de esta situación y cómo se llegó a este punto, está con nosotros Carlos Mamani Aliaga. Él es director del Tanque de Pensamiento Proyecto Patria de Perú. Muchas gracias. Él está en Cajamarca, al norte de Lima. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Muy buen día por allá, y para los que nos escuchan de repente en otras latitudes, buenas tardes, y para otros tal vez buenas noches. Muchas gracias, Néstor, por esta cordial invitación a tu espacio. Es un honor estar acá colaborando con un medio tan importante, independiente, estratégico, ¿no?, de la hermana Nicaragua. Y bueno, estamos acá para lo que somos buenos. Nosotros estamos en plena campaña informativa a nivel nacional e internacional. Ya tienen entendido sobre la actual circunstancia, crisis política que no es nueva y que vamos a intentar dilucidar pues en estos minutos que nos brindes, en este espacio. Ok. Carlos, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, ponernos al día, porque entendemos que hay 7 personas, que por lo menos hasta el día de ayer había 7 personas fallecidas, más de 30 heridos, más de 20 policías también lesionados. Eh, el presidente se mantiene en prisión. La señora Dina Boluarte declaró estado de excepción para varias regiones del país. Contanos un poco cómo están las cosas. Bueno, en primer término, decir que esto que estamos padeciendo los peruanos no es nuevo en absoluto. Los análisis de Proyecto Patria se caracterizan porque están rompiendo la tónica que vienen aportando los medios de comunicación convencionales, los tanques de pensamiento alineados al mundo atlántico, en fin. Esto no es una cuestión meramente castillocéntrica, ni tampoco es coyuntural. Por ahí empezaríamos a decir, ¿verdad? Decimos eso, que no es un tema coyuntural, sino incluso histórico-estructural. Estamos asistiendo al fracaso del proyecto liberal en el Perú. Estamos asistiendo al desgaste de este proyecto que se instauró hace 200 años de democracia liberal y que, bueno, estamos viendo cómo de manera tan estrepitosa se está manifestando con Castillo, que, como dicho sea de paso, no es el primer presidente por el que pasa por este tipo de circunstancias. Claro, digo, sí, la más estrepitosa, pero anteriormente a él, ustedes saben, son como 6 presidentes en 4 años que han pasado de una forma súbita una tras otra. Entonces, eso requiere una explicación, y esa explicación no se la va a poder dar si solamente nos enfocamos meramente en Castillo, meramente en tal presidente, ni siquiera solo en el gobierno. Esto tenemos que verlo de manera estructural, panorámica y a escala histórica, si no, no se va a entender. Y como repito, estamos asistiendo no a la crisis coyuntural de un gobierno, de Castillo, no. Estamos asistiendo justamente a la senectud, al fracaso, al desgaste del proyecto liberal en el Perú, ¿no? Como que la población, después de 200 años de esta forma democrática instaurada desde las mal llamadas independencias, está ahora, bueno, pues de manera, vamos a decir, instintiva, reaccionando ante pues, lo que se está viendo, ¿no? Como ya lo hizo hace un par de años, con Vizcarra y anteriormente con Kuczynski, bueno, y ahora de manera más estrepitosa con Castillo. Pero que no se entienda que es un caso aislado, que no se entienda que esto empiece y termine en Castillo, eso para empezar. Sí, justamente de eso nos vamos a ver un poquito más adelante para entender un poco qué es lo que sucede, por qué 6 presidentes han desfilado rápidamente por el Palacio Presidencial en Lima. Pero en este momento, voy a este momento. Las protestas tienen, digamos, 2 ejes principales o 2 solicitudes principales: la restitución o la liberación de Pedro Castillo primero, su restitución como presidente, y el llamado a o la convocatoria de una asamblea constituyente, es decir, disolver la asamblea actual y elegir una asamblea constituyente.
Entre otras consideraciones, claro, o sea, cuando Castillo gana las elecciones con Keiko Fujimori desde el 2021, dicho sea de paso también, hay que decirlo, ¿no? Se las gana en un ausentismo pronunciado, ¿no? Sin embargo, ahora la población se está movilizando, como tú bien dices, en gran medida, ¿no? Porque está indignada, ¿no? Ante los súbitos cambios que se hacen de presidente y ante la forma tan arbitraria que se está desarrollando este proceso, ¿no? En el cual pues a Castillo se lo hace suicidarse políticamente, es decir, decretar un golpe de Estado, decretar cierre del Congreso, decretar cierre de los poderes, en fin, ¿no? Dicho sea de paso, Castillo, el presidente Castillo es de acá de la ciudad, de la región de Cajamarca, desde donde estoy transmitiendo actualmente, al cual conocemos personalmente desde el 2018, nos entrevistaron juntos para la cadena de noticias más importante, RPP Noticias, Radio Programas del Perú. Y bueno, yo quisiera decir eso también, o sea, el presidente Castillo no tiene formación política, lamentablemente. Él nunca pensó que la gente que en teoría lo iba a apoyar iba a terminar, vamos a decir, traicionando. Bueno, eso lo podríamos tratar un poco después. Entonces, a la pregunta, la gente está enardecida, la gente está voltada a las calles, la población, se están generando capacidades y me parece totalmente contraproducente la propuesta de la actual presidenta, ya primera presidenta mujer del Perú, de pretender que las elecciones se realicen, ¿no?, en los nuevos comicios hacia el 2022, perdón, 24. 24. Sí. Eso me parece muy, muy irresponsable porque esta situación tiene que ya encontrarse una solución ya, ¿no? Sea como sea, tiene que darse, porque de lo contrario esto va a seguir escalando. Se están generando, se está germinando capacidades, se está germinando las condiciones para que esto, si no se desarrolle en lo próximo, Dios no quiera que el próximo año, si de esto seguir así, se vaya generando más capacidades de choque en la población y por qué no hablar incluso del atisbo de una guerra civil, ¿no? No es broma y no es juego. Yo no sé cuál es el análisis que tiene el gobierno respecto a la situación, respecto a decir vamos a decretar estados de emergencia donde aparezcan focos de violencia en tal o cual región del país. Eso simplemente está acelerando o está catalizando procesos que también, dicho sea de paso, y no lo vamos a negar, está siendo capitalizado por gente que está jalando agua para su molino. Pero al margen de eso, sí, la población está enardecida, la población no quiere más este tipo de cambios que se están haciendo y siente pues que no es porque el presidente Castillo sea el mejor presidente del Perú, no, pero sin embargo encuentra en esa figura por la que se votó, en esa figura a la cual se le dio la confianza, una opción efectivamente, ¿no? Que no queda nada esclarecido, porque lo que no mencionan los medios es que, no, lo que se hace ver es que, bueno, ellos se alocó y un día decretó golpe de Estado y que es un golpista. Esa es prácticamente la imagen que se tiene de los medios de comunicación, de la derecha con especial mención, y de la izquierda progresista, globalista o caviar, como se conoce, que prácticamente ha hecho un contubernio con la derecha neoliberal para justamente, vamos a decirlo claramente y sin ambajes, verle la cara al pueblo. O sea, ahí se ve como la ficción de izquierda progresista, derecha neoliberal, es eso solamente, es una ficción, ¿no? Y bueno, esto espero que próximamente vaya aplacándose, vaya el gobierno teniendo una mejor lectura, porque con todo lo que se está haciendo simplemente es intentar echarle gasolina al incendio, nada más. Muy bien, a ver, decimos que hay 6 presidentes en 4 años, pero no había visto esta reacción de apoyo a un presidente destituido. Había visto manifestaciones en Perú pidiendo la destitución de presidentes o apoyando la decisión de destituir presidentes, pero no de apoyar a un presidente destituido. Esta es la primera vez que veo esto. Sí, considero que entre otras cuestiones es por la forma tan escandalosa que se está haciendo, ¿no? Tan lamentable eso de que el presidente ha hecho el golpe de Estado. Yo, sinceramente, desde el Proyecto Patria consideramos que no creemos que eso haya salido del presidente per se, ¿no? ¿Bajo qué influencias? Hace unos días tuvimos una conferencia para radio, una señal de Bélgica, Universal TV Digital, algo así, donde participó el ex premier y congresista actual de la República, Guido Bellido, un hombre fuerte de Castillo, y él mencionó
que bueno, que él había hablado con el presidente, que justo ese mismo día que fue en la conferencia con nosotros, que había conversado con él, que le habían dicho que querían tomarle muestras de... Son cosas que nunca vamos a saber a ciencia cierta. Pero lo que sí efectivamente se puede ver es que al presidente prácticamente se le ha dado un discurso bajo qué influencias o amenazas, eso como digo, nunca lo sabremos, termina dando esta discursividad, termina generando toda una reacción dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los medios de comunicación y del establishment político, afincado sobre todo en el Congreso, que nunca lo vio con buenos ojos. Entonces, se lo ha tratado como un golpista, ¿no? Ahora, ¿por qué la población reacciona de esa manera como no se ha visto con otros presidentes? Es muy buena pregunta. En gran medida hay que ver dónde se están dando localizadamente las protestas, localizadamente las manifestaciones, localizadamente las movilizaciones. Generalmente esto se está dando en el sur del país, sur, centro del país, generalmente en la sierra, ¿no? Por lo menos la gente donde ha habido los primeros decesos, fallecimientos lamentables, ha sido allí. ¿Y por qué? Porque esta gente se identificó siempre mucho más con el presidente Castillo, ¿no? Identificación, vamos a decirlo, a nivel popular, ¿no? Porque Castillo representaba en cierta forma eso, ¿no? Ese quiebre con los habituales presidentes que hemos tenido, citadinos, presidentes de la capital por lo general, y Castillo sería el primer presidente, bueno, y ha habido más provincianos, claro está, pero el primer presidente por lo menos campesino, ¿no? De esa raigambre, de esa extracción sociocultural, y que asume la presidencia pues en un contexto bastante peleado con Keiko Fujimori, y que mucha gente se identifica con él. Y como digo, no porque sea el mejor presidente, sino por una cuestión de identificación. Entonces, a esta gente que se le quita al presidente de esta manera tan arbitraria, donde ya pues evidentemente eso de golpe de Estado ya cada vez más gente está cuestionando, o sea, porque para hacer un golpe de Estado como presidente, se supone que por definición uno tiene que tener el respaldo de las fuerzas del orden. Castillo nunca tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas y él siempre lo supo. Entonces de allí que sea bastante raro todo que hubiera sido un trabajo, vamos a decir, armado, ¿no? Donde evidentemente el presidente Castillo ha sido el chivo expiatorio, ¿no? Bueno, podemos seguir desarrollando. Ok. Vamos a hacer una primera pausa y justamente vamos a hablar acerca de eso, porque Pedro Castillo es electo sin partido, es decir, él va en representación de un partido, pero él no necesariamente pertenece a este partido. El partido prácticamente en el primer mes, es decir, siempre se ha hablado de los primeros 100 días como la luna de miel, ¿no? de los gobiernos que no están empezando, pero en el primer mes ya están peleados con el presidente Castillo. El partido está peleado con el presidente Castillo. Es decir, el presidente Castillo no tiene apoyo legislativo, que es lo que sí tiene el partido. El partido tiene presencia legislativa, el partido que lleva a la presidencia Castillo. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, y esa tal vez es la gran pregunta, ¿qué fue lo que pasó con el presidente Castillo? ¿Se quedó solo? ¿No logró apoyos? No logró fortalecer su gobierno, no sé, pues con apoyo popular, aunque fuera necesario, que no es necesariamente institucional, pero es el pueblo, pues es el soberano al final de cuentas. ¿Qué le pasó al presidente Castillo? Vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de todo esto, porque esto tiene que ver con lo que ha sucedido en Perú, 6 presidentes, 4 años. Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Manini Aliaga. Él es director del Centro o del Tanque de Pensamiento, Proyecto Patria de Perú. Él está en Cajamarca, una región al norte de Perú, con Ecuador, pero en la sierra, es decir, en un lugar elevado, 2.700 metros. Así es. Bueno, muchas gracias una vez más a ti, Néstor, por la invitación, a tu público, a tu audiencia. Y antes de olvidarme, agradecer profundamente al doctor Manuel Espinosa, director actual del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua, el CREI, por el enlace, la conexión que nos ha hecho con tu prestigioso medio.
Y por supuesto también enviar saludos a todos los que nos acompañan, a diversos tanques de pensamiento, emprendimientos, ¿no?, en esta misma línea. Y estamos vamos a decir, con Asia TV de Argentina, con Vanguardia Nacional de Colombia, con Nueva Resistencia de Brasil, entre otros espacios que también están analizando, ¿no?, la coyuntura nacional, local, internacional, en clave geopolítica. Claro, claro. El agradecimiento, por supuesto, a Manuel Espinosa Jarquín del CREI por hacernos el enlace con Carlos para poder conversar. Te preguntaba qué le pasó al presidente, es decir, se quedó sin apoyo muy temprano y sin apoyos durante 16 meses. Recibe ataques. Me parece a mí que en una trampa la OEA le dice, te vamos a apoyar, y son los primeros en reconocer la institución como una cosa normal, como algo institucional, legal, no sé, puedes decir, como más normal del mundo. Y reconocen a la señora Dina Boluarte como la presidenta de Perú. ¿Qué le pasó al presidente Castillo? Bueno, en primer término, decir que, o sea, el contexto del capitalismo en el siglo XXI no es el capitalismo que conocimos a fines del siglo pasado, que es el neoliberalismo, ¿no? Ahora el capitalismo, según sus mismos popes contemporáneos, ¿no?, el capitalismo progresista del que nos habla el señor Klaus Schwab, el capitalismo inclusivo del que habla el señor, ¿cómo se llama este señor? Joseph Stiglitz, ¿no? Todos estos señores que son representantes de la élite mundial que se reúnen en el foro de Davos, tienen para el mundo una nueva un formato de capitalismo, ¿no? Un formato capitalista en base a los derechos humanos, en base a las bioideologías ancladas en perspectivas posmodernistas, como las agendas de género, LGTB, feminismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los regentes, los gendarmes de ese orden, o que quieren imponer al mundo, esta élite mundial, tienen que ser obviamente personas que estén convencidas de estas propuestas, convencidas de lo que están haciendo, y lamentablemente el profesor Castillo está muy lejos de eso. El profesor Castillo es un hombre, yo lo he dicho en varios medios y lo vuelvo a repetir, es un ultraprovinciano. ¿Cómo es un ultraprovinciano? Podría explicar, bueno, para empezar, el profesor Castillo nace al interior de Cajamarca. Cajamarca es una región que está a 16 horas de Lima, al norte, ¿no?, en la sierra del norte del país, en frontera con Ecuador, como dijiste. Y el presidente Castillo está de Cajamarca, la capital de donde estoy ahora, a 6 horas aproximadamente al interior, ¿no?, en Chota. Entonces, generalmente la perspectiva, la idiosincrasia, la cultura que se tiene habitualmente, ¿no?, en estas partes del Perú, en promedio, en general, el peruano es así, de manera cultural, formas, perfil psicológico, cultural, vamos a decir, tradicional, incluso conservador en lo cultural, ¿no? Entonces, para esas nuevas formas contemporáneas, ¿no?, de la ONU, de la OEA, etcétera, es totalmente contraproducente a alguien con el perfil psicológico del presidente Castillo. Es por eso que nunca, o mejor dicho, es por eso que esto estaba destinado a suceder en cualquier momento, sacárselo de encima. ¿Por qué? No sé cómo le llamen ustedes en Nicaragua, pero en el Perú existe lo que se denomina la izquierda caviar. La izquierda progresista, globalista, caviar, porque todos sabemos que el caviar es un plato gourmet, ¿no?, de muy caro. Entonces, esta izquierda, que básicamente se mueve en torno a los espacios académicos, intelectuales, a la esfera cultural, sobre todo la Universidad Católica del Perú, que es su tanque de vento, las ONGs, y sí, claro, los medios de comunicación, han generado un estado paralelo. Nunca pudieron ganar una elección esta gente, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras consideraciones, las proclamas, las propuestas que tienen, ancladas en estas visiones que ya mencioné, ¿no?, posmodernistas, poco o nada tienen que ver con las necesidades reales de la población, incluso con el perfil del peruano promedio, ¿verdad? Bueno, entonces, como nunca gana esta izquierda, ¿no?, nunca gana una elección por lo que ya menciono, no se le ocurrió mejor manera que treparse al coche del presidente Castillo una vez que él asume el poder, ¿no? Esta izquierda es la que lo apoya, la que le da, la señora Boluarte es de esa izquierda.
¿no? La señora Boluarte recientemente se reunió con el señor Klaus Schwab, ¿no? Que es este señor que digo, que el fundador, el presidente del foro de Davos, ¿no? Estos receptáculos, estos espacios que anualmente se reúne la élite mundial, las élites tecnoplutocráticas que agenda para el mundo. Entonces, esa gente no podría tener como un regente, como un subordinado en el Perú a Castillo, porque ya estoy mencionando, necesitaban tener a alguien convencido de todas esas agendas, y esa es la señora Boluarte. Entonces, se suben al carro del presidente Castillo, le pintan pajaritos, lo convencen de muchas cosas, y ahora simplemente estamos viendo cómo está de camino. Siempre supimos, como sus paisanos y que lo conocemos, que el presidente Castillo, por su escasa formación, su ingenuidad política, no iba a gobernar, definitivamente. Y sabíamos que en algún momento lo iban, ¿no? La señora Boluarte lo iba a suceder. Lo que no sabíamos era cómo esto iba a ser, cómo se iba a suscitar esto. Bueno, lo estamos viendo de la manera más estrepitosa y humillante para el profesor, ¿no? Entonces, más o menos ese es el contexto a la pregunta que te quería, más o menos, que tú estabas a tu inquietud, ¿no? ¿Por qué es que no se le dio el apoyo? ¿Por qué? Porque el establishment contemporáneo en el Perú, los medios de comunicación, son neoliberales en lo económico y son progresistas caviares en lo cultural, ¿no? Entonces el presidente Castillo, en ese contexto, en ese cuadro, simplemente no calza, tiene que salir. Entonces es allí la astucia de esta izquierda caviar, que nunca gana una elección, como vuelvo a repetir, nunca lo ha hecho. La última vez que lo intentó, la señora que fue su representante, Verónica Mendoza, volvió a quedar en ridículo por segunda o tercera vez, mal no recuerdo, pero eso no les impidió hacer un estratagema. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la izquierda caviar, la izquierda globalista, la que está reemplazando, o más que reemplazando, complementando al neoliberalismo, ¿no? Porque no toca cuestiones económicas, se queda en cuestiones superestructurales, culturales, agenda de género, aborto, LGTB, animalismo y etcétera, más y lo que vendrán, pero no toca lo fundamental. Entonces, estas dos, esta derecha neoliberal y esta izquierda progresista, básicamente son las que se han sacado, con especial mención de la última, ¿no? Sacarse de encima al presidente. Porque de facto siempre tuvo el poder esa izquierda caviar. O sea, más allá de que gane una elección, que siempre hemos dicho nosotros, siempre va a ser una cuestión circunstancial. Porque de facto ellos ya han colonizado el Estado hace tiempo con las ONGs, 20, 30 años. Antes las ONGs hacían presión al Estado. Ahora las ONGs son el Estado. Entonces, desde esa perspectiva, esta izquierda, funcional al neoliberalismo, completamente por donde se mire, es la que se ha sacado de encima al presidente Castillo, ¿no? Por lo que ya mencioné. Ok, el presidente Castillo entonces no es de la nomenclatura, no tiene apellido de alcurnia, digamos, y por lo tanto no es un ser muy deseable en esas esferas de poder en Perú. Además, pues todo el tema global, ¿no? Global alrededor de que estábamos conversando. Carlos, sin embargo, tengo la pregunta, ¿qué se está haciendo desde los movimientos sociales? El presidente Castillo viene del sindicalismo. ¿Qué se está haciendo desde los movimientos sociales para hacerle frente a estas opciones que están presentadas? Si querés, hacemos una pausa para hablar sobre esto al regreso en esta edición Sumando Vidas. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta conversación con Carlos Mamani Aliaga, que es el director del think tank Proyecto Patria, el tanque de Patria de Perú. Aclaramos, mientras estamos realizando esta entrevista, prácticamente en horas del mediodía, hora de Perú, un poquito antes del mediodía, hora de Nicaragua, están dando una sucesión de eventos americano, se decretó estado de emergencia para todo el país. ¿Qué significa eso, Carlos? Bueno, significa que otra salida a la actual crítica coyuntura, que como digo, simplemente reflejo, no de un momento, sino de una discusión histórica, como habíamos relatado anteriormente, que refleja en sí el fracaso, la senectud, el desgaste del proyecto liberal en el Perú. Bueno,
Y este estado de emergencia simplemente refleja vamos a decir, la incompetencia del Estado peruano, del gobierno, para solucionar un problema que no sea de otra manera que por la vía de la fuerza, ¿no? Que, dicho sea de paso, no le va a dar legitimidad a este gobierno que como digo, se ha instalado de la manera más estrepitosa y cuanto menos cuestionable. Vi que había ya fallecido otra persona más, un joven de 19 años que desde el sábado estaba hospitalizado, falleció también hace poco. Es decir, con más que se suma, ¿no hay intentos de negociación? De momento no hay intentos de negociación. De momento las fuentes oficiales del gobierno, por lo menos el Ministerio del Interior hace unos días había mencionado que tenía identificado a líderes, o sea, el servicio de inteligencia del Ministerio del Interior, ¿no? El actual ministro, que no recuerdo su nombre, decía justamente que que su servicio de inteligencia tenía identificados a los, vamos a decir, a los líderes, y que se iba a entablar conversaciones con ellos. Bueno, hasta ahora estamos esperando a ver quiénes son esos líderes, ¿no? Porque no simplemente se dijo, pero no se ha expuesto, ¿no? Entonces, si hay gente que no negamos, gente que está usando, gente que está perpetrando de repente actos vandálicos para enlodar, enfangar una lucha que en el sí, por supuesto que es justa y producto de una indignación popular, quisiéramos que se conozca a esa gente, ¿no? Para que el pueblo tenga precaución y saque de las filas a presuntos instigadores, incluso, ¿por qué no?, vándalos, ¿verdad? Sí. Estaba leyendo ahorita que ni siquiera tenga espacio suficiente la señora Boluarte, Dina Boluarte, para llevar su presidencia hasta el 2024, según lo que ella decía, ¿no? Con el adelanto de las elecciones. Y más bien alguien del Congreso ligado al fujimorismo, entiendo que es alguien que tiene que ver con el señor Vladimiro Montesinos, de muy mala memoria para Perú, podría asumir el poder en Perú. Bueno, eso estaba vamos a decir, desde que ganó Castillo eran más o menos las voladas que se tenía, ¿no? Que en cualquier instancia de vacancia, el que tendría que asumir justamente ¿no?, la investidura en reemplazo tendría que ser el presidente del Congreso, que en ese momento era gente asociada justamente al fujimorismo, como es el exalmirante Montoya, el actual congresista. Imagino que el intento, la perspectiva de esta gente no ha cambiado demasiado, ¿no? Y en caso de que la señora Boluarte, que es una probabilidad bastante asequible, no logre completar su pretendido mandato hasta el 2024, es perfectamente una posibilidad la que mencionas. ¿Sí? Ok. Cuando íbamos para la pausa, y valga una aclaración, hemos tenido que cambiar de locación, de donde está Carlos, donde estaba antes de la pausa, donde está ahora, debido a la misma sucesión de hechos en Perú. Cuando íbamos a la pausa, te preguntaba yo qué están haciendo entonces los movimientos sociales. Estamos claros que en este momento está la jornada de protesta, ¿no? Eso está. Pero ¿qué están haciendo para adelante, para futuro? Bueno, hay una serie de movimientos sociales, desde el SUTEP, sindicato de docentes más grande del Perú, las rondas campesinas, las rondas urbanas, y diversos espacios estudiantiles, etcétera, que no están nada contentos, ¿no?, con la situación contemporánea, y que han estado dando su respaldo, ¿no?, al presidente Castillo, ¿no? O sea, más allá de las simpatías o antipatías que podamos tener con nuestro paisano, ¿no?, el presidente Castillo, que es cajamarquino también, lo cierto es que esta forma tan humillante, ¿no?, este viacrucis que le están haciendo pasar, a muchos peruanos no les ha parecido definitivamente, ¿no? Porque tranquilamente podría hacerse con cualquier otro presidente, ¿no? Sí, justamente, es decir, porque, a ver, 6 presidentes, decíamos, en 4 años, posiblemente, o ya se está hablando de un 7º presidente,
es una inestabilidad tremenda para el país. Totalmente, ¿no? Y como digo, o sea, esa inestabilidad política no puede reducirse bajo ninguna perspectiva a empezar y terminar la cuestión en Castillo, ¿no? Ni en el gobierno contemporáneo, o sea, ese análisis es completamente absurdo. La mayoría de análisis que están girando en la prensa y que se están haciendo públicos justamente tienen una perspectiva jurídico-legal, constitucional incluso, pero el trasfondo de esto es estructural, histórico. Como digo, y eso es lo que estamos diciendo en diversos medios de comunicación, estamos asistiendo al declive, al desgaste de la democracia liberal en el mundo, ya, en general, y en este caso en particular. Como que ese modelo de democracia liberal sustentada en el individualismo, en el parlamentarismo, que sí les funcionó de repente a los anglosajones, ingleses, norteamericanos y a sus súbditos seguramente, perfecto y bien por ellos, pero pretender que a todo el mundo se lo pueden corsetar en un molde de esa perspectiva, yo creo que es un fundamentalismo, ¿no? Y bueno, la realidad es la última que tiene la palabra, o sea, ese contexto, el orden occidental está en declive. Y bueno, eso saliendo un poco del tema y dando una perspectiva más internacional. El ascenso de Donald Trump al poder fue también un síntoma de eso. Y las elecciones que se vienen en Estados Unidos también van a seguir abonando esa perspectiva de crítica y de desgaste del modelo liberal en el mundo, ¿no? Entonces el Perú simplemente sería un episodio más de eso. No tenemos por qué asustarnos ni sorprendernos. Al menos desde Proyecto Patria lo tenemos claro. No es una cuestión castillocéntrica como quieren hacer pensar los medios de comunicación. Nosotros no nos enfocamos en los personajes, no nos enfocamos en los nombres, no nos enfocamos en la coyuntura, sino más como un análisis, ¿no? Pero de algo más profundo, más estructural. Si esto no se entiende de esta manera, bueno, nos vamos a perder, ¿no? En cuestiones, vamos, de fotografía, de escándalo, como se está viendo, y así hacen querer ver los medios de comunicación. Cuando el tema en realidad es mucho más profundo y estamos asistiendo a un cisma, a un quiebre dentro del Perú, después de 200 años de instalado esa forma de gobierno, y que bueno, que está dando el preámbulo a los nuevos movimientos sociales del siglo XXI en el Perú, ¿no? Que van a estar acorde a las dinámicas globales del siglo XXI también. Entonces vamos a ver cómo movimientos en el Perú van a aparecer, ya no solamente hablando como en el siglo XX contra el capitalismo, porque el capitalismo puede existir bajo varios formatos, ¿no? Por ejemplo, Rusia es un capitalismo, pero no es liberal, ¿no? China también se dice por ahí, instrumentaliza el capitalismo, pero no es liberal. Entonces, acá está asistiendo a eso también, estamos viendo el germen, el inicio de algo que, bueno, pues ni los analistas de la capital de Lima, de sus tanques de pensamiento progresistas, etcétera, están viendo. Son tan limitados que piensan que esto empieza y termina en Castillo y que esto se va a solucionar con poner a la señora ahí, incluso piensan que se va a solucionar con una nueva Carta Magna. Lo que no se dan cuenta es que esa Carta Magna se va a seguir haciendo dentro de los mismos marcos de la democracia liberal, amparada y sustentada por el hegemón aún en declive que es Estados Unidos. O sea, va a ser dar una vuelta en 180, 160 grados al mismo punto, ¿no? Y sería pues esa constitución, nosotros criticamos esas intentonas de reforma constitucional porque es justamente eso, reformas. No están yendo a lo medular, no están cuestionando el formato, dónde se está haciendo. No es como pretender jugar fútbol y solamente cambiar de cancha, ¿no? Nada más. Necesitamos ir más allá de eso. Entonces, Proyecto Patria está dando por lo menos esa perspectiva que al menos lo hemos escuchado en otros tanques de pensamiento, en otros medios, menos en los medios de comunicación. Y bueno, esa es nuestra crítica fundamental y esencial, ¿no? A la democracia liberal, al declive que está afrontando en el mundo, y cómo es que en el Perú ya le tocó pues el momento, no solamente desde este enfoque que estamos nosotros ofreciendo, y que se puede entender más o menos cómo es que, como tú dices, 6 presidentes, ya para 7 en menos de 4 años, o sea, 5 años, o sea, eso no es una casualidad, ¿no? Quien piense que esto es una cuestión coyuntural simplemente no ha entendido absolutamente nada. La necesidad de una nueva constitución, que es lo que se está planteando en las calles en este momento, en las protestas, ir a una constituyente. ¿Para qué ir a la constituyente? Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve, estamos conversando con Carlos Mamani Aliaga, él es el director del
Tanque de Pensamiento, Proyecto Patria de Perú. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus en esta conversación con Carlos Mamani Aliaga del Tanque de Pensamiento Proyecto Patria de Perú. Carlos, ¿constituyente para qué? ¿Qué es lo que la gente está queriendo, que pide de la calle? ¿Qué es lo que quiere lograr? Más que de la misma gente, las ideas de nueva constituyente provienen sobre todo de la izquierda, pero vayamos a ver qué clase de izquierda está enarbolando esto y en qué contexto. En Chile estamos viendo, en el vecino del sur, cómo es que también se habla de lo mismo y creo que es el país más pujante al respecto, pero hemos visto como algo que les ha rebotado, que no les ha salido muy bien. Entonces nosotros, como siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir, la ley, perdón, el poder, la ley no es el poder, ¿no? Es el poder el que hace la ley. Ha sido así, es así y siempre seguirá así. No va a cambiar eso. En esa perspectiva se está hablando de una reforma constitucional, de un cambio de constitución, así como en su momento se hizo, el neoliberalismo hizo su propia constitución, ¿no? En el 93, en el Perú y en la región también, ¿no? Con con el neoliberalismo que están en el Perú y en la región, pero pasando el tiempo, pasó los años, pasaron las décadas y el neoliberalismo prácticamente está siendo suplantado, por lo menos en liderazgo, por lo que es la izquierda progresista, que es la izquierda, como dije en su momento, alineada a los intereses de Washington y que critica justamente a países como la Nicaragua de Ortega, incluso la misma Venezuela. Eso lo hemos visto en Boric. Entonces, esas son las izquierdas que prácticamente están copando el espectro político de buena parte del mundo occidental y que están llegando, ¿no? Bueno, en Chile llegó por las urnas, en Chile también, en Argentina también. En Perú no puede ganar porque efectivamente hemos dicho también que sus proclamas, sus propuestas poco o nada tienen que ver con el perfil psicológico del peruano y con las verdaderas necesidades de la población. Como que los líderes de esta izquierda, caviar, de salón, viven en burbujas, son de élite y piensan que según lo que conversan entre ellos mismos tiene que ser así la sociedad o pensar así, pero nada que ver con eso, ¿no? Están muy alejados de lo popular, totalmente distanciados. Entonces, esta gente está proponiendo una nueva constitución alineada justamente a los marcos de la democracia liberal, a los marcos de Naciones Unidas, a los marcos de la OEA, que en resumidas cuentas siguen sirviendo al mismo patrón unipolar que ahora está en decadencia, que es Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, a mucha gente yo sé que no le va a gustar lo que estamos diciendo con el Proyecto Patria, sería un engaño al pueblo, ¿no? Entonces, nosotros, si se quiere hacer un cambio de constitución, efectivamente tiene que hacerse, pero tiene que hacerse en función a otros supuestos, a otros marcos y a otros fundamentos, que ya no sean los mismos donde se dio justamente la constitución del 93 neoliberal de Fujimori. Ahora simplemente se cambiarían algunas cuestiones, así vamos a decir, formales, pero en esencia, en contenido, no se va a cambiar eso. Entonces, si eso se va a hacer así, sería pues un aprovechamiento de una, vamos a decir, de una protesta real, de un descontento social legítimo, verdadero, pero que va a ser utilizado para catapultar, para motorizar agendas que poco o nada tienen que ver con los verdaderos intereses de los peruanos, ¿no? Entonces, nosotros llamamos la atención a eso. Incluso yo me atrevería a decir que estas constituciones amparadas en los derechos humanos justamente son las que han venido socavando, ¿no? La idea de nación, la idea de soberanía, a nuestras fuerzas armadas. O sea, los militares apoyan algo que jurídicamente los ha terminado prácticamente socavando ellos mismos, ¿no? Es lamentable esto porque eso muestra una cosa simplemente, que falta, vamos a decir, visión, ¿no? Apertura intelectual dentro del ejército para que nuestros oficiales puedan darse cuenta que esos marcos justamente que ahora están defendiendo son aquellos marcos los que los han llevado a los juicios, los que les han hecho procesos y actualmente incluso muchos siguen presos, ¿no? Y con esto no estoy defendiendo los excesos que pasaron durante, ¿no?, de los periodos más terribles de nuestra historia, pero es la verdad. O sea, esos marcos se han hecho para destruir justamente la soberanía nacional y con especial mención a nuestro ejército y a nuestros soldados.
Pero como digo, hay una miopía intelectual, muy pocos militares están viendo esto. Y si lo ven y lo analizan, lo hacen de manera muy, vamos a decir, personal, jamás de manera institucional. Ok, muy puntualmente, digamos, 3 puntos medulares que debería de tener una nueva constitución, si hay acaso una constituyente. Bueno, nosotros como decimos, primero, refundar ante la Constitución desde una perspectiva smithiana tendría que ser la expresión de la voluntad popular, ¿no? Un acto constituyente, como un poder constituyente, pero que no viene de la nada, sino que está enraizada en la forma de ser y estar de un pueblo, ¿no? Es como que, como dije hace un momento, pretender que la democracia liberal sea universal es un fundamentalismo que no tiene base. Es como, y acá pongo un ejemplo un poco gracioso tal vez, pero acá en el Perú hay un plato muy conocido que es el ceviche, ¿no? Que es pescado con limón. Ya, a los peruanos nos encanta. Yo sé que a mucha gente en la región también, pero de repente a un japonés no le gusta, de repente a un chino no le gusta, de repente a un ruso no le gusta. Entonces no se le puede imponer a todo el mundo que le guste el ceviche. De la misma manera, no se le puede imponer a todo el mundo que se enmarque jurídicamente hablando, políticamente hablando, dentro de lo que es la democracia liberal. Entonces, para empezar, deberíamos cuestionar eso, ¿no? En primer término. Uno, cuestionar la forma de gobierno, o sea, en otras palabras, refundar la república, ¿no? Una segunda república con otros supuestos a la que fue fundada en 1821. Uno. Número dos, que los principios rectores de esta Carta Magna, de esta nueva Carta Magna, una vez ya entendido que estamos, que va a sustentar, o que va a ser la expresión, vamos a decir, jurídico-legal de una refundación de la patria, una segunda república, bajo otros supuestos que ya no sean liberales, que sean más acorde a nuestro ser y estar, historia y cultura como peruanos, sudamericanos, etcétera, sería pues que esta constitución haga prevalecer el principio inalienable y restricto de soberanía, que prácticamente es una palabra que está entrando en desuso. Claro, en esta parte del mundo, pero en otros bloques eso está muy vigente, ¿no? Me refiero sobre todo al bloque euroasiático, al bloque de Rusia, de China, de la India incluso también, y de otros países de esas partes del mundo. Como que esos términos, esas categorías tan importantes cuando se habla de política, de país, de nación, están siendo mermadas en estas partes del mundo. Entonces, primero eso, refundar la república, una segunda república, que se sustente en el principio inalienable y restricto de soberanía, y en tercer lugar, diríamos que se haga prevalecer justamente la identidad a todo nivel, ¿no? Cultural, política, educativa, ¿no? En función a la idea de nación. Mientras no se contemplen esas perspectivas, ¿no? Vamos lamentablemente a estar simplemente supeditados a creer que tenemos una nueva constitución, que porque es un poquito más de izquierda, porque es más tolerante, más diversa, porque nos viene con nuevos derechos, supuestamente minorías, etcétera, etcétera, vamos a ser más inclusivos y más modernos. Estamos perdidos, estamos cayendo en el mismo círculo, ¿no? Del que caímos hace 30 años con la neoliberal, pero ahora vamos a entrar con una constitución progresista. Entonces, no se trata de pasar del sartén a la olla o viceversa, se trata de salir tanto del sartén y de la olla, y eso se va a hacer siempre y cuando se tenga la perspectiva clara de lo que se quiere, no de acá 5 años, no de acá 10 años, de acá 200 años. Entonces, esa es la titánica tarea que tiene el Proyecto Patria de hacer, ¿no? En esa perspectiva, informar a nuestros compatriotas, en este caso a nuestros hermanos de Nicaragua, de cómo realmente entendemos nosotros el futuro del país, ¿no? Que no es a corto plazo. El gran problema es ese, ¿no? De nuestros gobernantes. Lamentablemente, en la política para esta gente empieza y termina en un mandato municipal, en un mandato regional, en un mandato presidencial. Pero no hay un proyecto de nación, en otras palabras. Todavía el Perú, al siglo XXI, tras 200 años de ficción demoliberal, no tiene un proyecto de nación. No importa si va a ser de izquierda, no importa si va a ser de derecha, primero tengámoslo. Digamos, ¿qué queremos ser? Queremos seguir siendo países exportadores en materias primas, seguir vendiendo piedras y paltas, queremos ser un país industrial, ¿qué queremos ser? Nada de eso se tiene claro, ¿no? Y los mismos que quieren hacer la constitución ni siquiera existen estas categorías, estos criterios son totalmente desconocidos. Entonces, desde esa perspectiva, por lo menos para Proyecto Patria, seguimos sin brújula el siglo XXI los peruanos. ¿Y qué tan probable, Carlos, es poder llevar a cabo este proyecto, es decir, llegar a una constituyente
que esté más o menos acorde a esa línea de pensamiento? Crear un nuevo Perú. Es muy difícil. Como dije, es una titánica tarea, ¿no? Sin embargo, Proyecto Patria desde Cajamarca, el Centro de Estudios Crisolistas, compañeros de Lima, ¿no? Con Israelía también, estamos pensando ese Perú del siglo XXI de cara a los próximos 200 años, ¿no? Claro, empezando por esto, empezando por informar de otras posibilidades, de otra versión del mundo, no solamente la que se nos ha dado desde la escuela, el colegio, la universidad, sino entender que el mundo está en un cambio sistémico, en un cambio a escala global, donde pues el gran hegemón que ha sustentado justamente el mundo anglosajón, me refiero, Inglaterra en primera instancia, y bueno, Estados Unidos todavía, las formas de gobierno se sustentan no por la gracia de las constituciones, sino por la gracia de la fuerza, del poder. ¿Por qué existe eso? ¿No? Porque hay un hegemón que lo respalda. Entonces, si hay un hegemón que está en declive en este siglo XXI, nosotros tendremos que estar pensando cómo nosotros, como peruanos, como chilenos, argentinos, hago extensiva la reflexión para todos nuestros países que estamos prácticamente en el mismo saco, ¿no? Pensar de acá a un tiempo prolongado, no una elección, no a 10 años, como digo, de manera transgeneracional, a instaurar y a refundar nuestras respectivas repúblicas. Como digo, no es una tarea en absoluto fácil, incluso yo podría decir que es peligrosa, desde luego, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que dignarse a pensar ese nuevo Perú, esa nueva Sudamérica de cara al siglo XXI. Bueno, Carlos, desafortunadamente el tiempo nos vuela en estas conversaciones tan ricas en información, en datos. A nosotros nos parece importantísimo poder conocer de primera mano qué es lo que ocurre en Perú y cuál es el pensamiento que hay en Perú, no el de la desinformación, ¿no? Lo que piensa la gente. Te agradezco mucho tu tiempo. A ti, Néstor, por la invitación, muchas gracias, de verdad. Agradezco también, por supuesto, al doctor Manuel Espinosa del Centro Regional de Estudios Internacionales por el enlace, el contacto que nos ha hecho contigo, y gracias a él estamos pues acá ofreciendo nuestra perspectiva, nuestra particular perspectiva como Proyecto Patria, tanque de pensamiento de Cajamarca, el norte del Perú, de la tierra del profesor Castillo. Muchas gracias y estamos para servirte. Cómo no, gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.